Hoy en la entrevista tenemos con nosotros al doctor Sergio Bello Guerra. Él es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Monterrey, maestro en ciencias políticas y máster de escritura creativa en español por la Universidad de Salamanca. Doctor en Ciencias Políticas, doctor honoris causa por la Universidad Ejecutiva del Estado de México, por el Claustro Doctoral Honoris Causa y por la Academia Internacional de Ciencia, Cultura y Educación, además de catedrático, empresario, conferencista y capacitador. El motivo de su visita aquí en Radio Universidad es porque nos viene a presentar un libro que se llama La filosofía de Checo, 4 palabras para tu vida. Pero primero, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Radio Universidad. Gracias por aceptar esta invitación para venir a hablar sobre este bello libro. Al contrario, Lilia, muchísimas gracias a ti y a Radio Universidad por invitarme y por permitirme la posibilidad de que conozcan pues mi obra maestra, porque la verdad es que es un trabajo que verdaderamente vale la pena y que me llevó un buen tiempo escribirlo y atreverme a escribirlo. Claro, es un libro que toca fibras muy sensibles y que espero yo que de verdad toque esas fibras que como sociedad nos falta. Como sociedad todavía nos falta abarcar un poco más sobre este tema. Pero primero quiero empezar con esta pregunta. ¿Qué tuvo que pasar o cuál fue la inspiración para que naciera la filosofía de Checo? Bueno, muchas cosas sucedieron. La primera, obviamente, Checo, ¿no? Obviamente es una pequeñísima parte de su vida y de anécdotas que vivimos con él y para él, ¿sí? Tanto yo como mi esposa y pues la gente que nos rodea. La segunda es que a mí siempre me ha gustado escribir, la verdad. Entonces, pues andaba yo con la duda, ¿qué cosa escribo? Y pues me dije, pues qué mejor escribo que algo que vivimos. Claro. Y que creo que puede servir muchísimo a la gente que le toca vivir este tipo de situaciones. Porque normalmente cuando nos pasa una cosa así siempre decimos, ¿por qué a mí? No nos damos cuenta de que hay muchísima gente que vive con ese tipo de situación y que muchas veces hasta es mucho más grave de lo que a uno le toca vivir. Sí. Pero esto hace que tu vida te pese, que tu vida veas que a lo mejor algunas cosas no tienen sentido, que le preguntes a la persona con la que tú crees, si nuestro Señor o Buda o lo que sea, ¿por qué a ti? ¿Sí? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a tu familia? Y muchas veces hasta destroza completamente la familia, ¿no? Claro. Entonces, pues yo pensé después de un tiempo, dije, bueno, la verdad es que pues nosotros, gracias a Dios y gracias al amor que nos hemos tenido, pues vamos adelante. Y ves un niño que nace con una posibilidad de vida de 3 meses, que es lo que le dieron cuando nació, y que lucha con todo, como la gran mayoría de los seres humanos, sobre todo los niños, y que con todo y con los problemas que tiene, disfruta su vida. Entonces, creo que eso es algo que hay que platicarlo, que hay que comentarlo, y que la gente tiene que enterarse de que se puede vivir feliz con lo que nos tocó vivir. Doctor, ¿quién es Checo? ¿Quién era? ¿Quién Porque era Checo? desafortunadamente o afortunadamente nos dejó el 2020 por su problema que traía. Y es de que le dio COVID, sin embargo el COVID no se lo llevó. Sí le afectó un poco más, él traía una insuficiencia renal muy grave desde que nació. Nació sin un riñón, el riñón derecho nunca se desarrolló. Entonces, con todos los problemas que traía, pues ya llegó un momento en que su cuerpecito no aguantó. Checo, ¿quién era? Checo era su maestro de vida. Checo era el hijo de mi esposa María Eugenia Pombo y de su servidor Sergio Bello, pero al final fue el maestro que nos enseñó lo que tenemos que vivir, cómo lo tenemos que vivir, y que nos deja una experiencia impresionante en todos los aspectos de nuestra vida. Y por eso escribí el libro, para platicarle a la gente lo que nos tocó vivir a nosotros, pero cómo aprendimos de ese tipo de situaciones. Y la parte que nos genera es precisamente eso, ¿no? La filosofía de él, que se resuelve en 4 palabras para la vida. ¿Sí? ¿Cómo o con qué condición nace Checo? Checo nace en 1983, en una época en la que todavía los adelantos médicos pues no eran como están hoy en día, con un síndrome muy grave
No supieron qué era en ese momento, nos dijeron varias cosas. Primero, cuando nace él, nace con sufrimiento fetal, nace muy chiquitito, con un peso de 2 kilos 200 gramos. Nos dice el doctor inmediatamente cuando lo ve, el niño está muy grave, está muy mal, y pues no va a tener más que 3 meses de vida, ni siquiera le agarran cariño, no se enamoran de él porque no va a poder sobrevivir. Y su primer diagnóstico fue que tenía trisomía 18. El síndrome de Down es trisomía 21, es que un cromosoma no sale bien, sale en triple o sale diferentes cosas, y este es el 18. Y entonces esa enfermedad normalmente es mortal máximo 1, 2, 3 meses. Lo llevamos a hacer un montón de estudios que le pidieron en ese entonces y pues resultó que no era trisomía 18. Al contrario, que nos decían que no, que nos diéramos de santos porque no era de trisomía 18, pero que entonces no estaba gravísimo y se iba a morir. Y que era otra enfermedad que se llama artrogriposis. Nosotros en el momento que nos dicen, no es esta, pues esa es otra, pues como padres decimos, ay, pues Dios, ya no está tan mal. Le hablamos a un pariente que era cirujano pediatra y nos dice, no, no sabes de lo que estás hablando, o sea, es una enfermedad gravísima, es como si fuera una artritis, pero a nivel superlativo. Entonces el niño también va a sufrir muchísimo más que la otra y se va a morir. Bueno, total que siguieron haciendo los estudios, nos hicieron estudios a nosotros también, no le encontraron nunca qué era. Lo que sí es que tenía un síndrome que lo iba a discapacitar por lo poquito que iba a poder vivir. Y pues nosotros como padres, pues la verdad dijimos, bueno, ok, pues si eso nos tocó vivir, nos mandó Dios, pues lo disfrutaremos el tiempo que nos los mande. Y pues eso fue lo que hicimos, nos llevamos a nuestro hijo y pues sí tenía muchísimos problemas. A los 3 días lo tuvimos que volver a internar en el hospital y pues se veía que traía una discapacidad física e intelectual severa, pero pues esto no nos importó ni a nosotros ni a él, la verdad. ¿Cómo nace este libro, La filosofía de Checo? Bueno, nace de un proceso constante de situaciones graves que tuvo mi hijo. Durante los primeros 21 años de vida se la pasó pues la mayor parte de su vida en los hospitales. Y cada vez que entraba en el hospital era, pues miren, no ni siquiera se emocionen, tiene un 2%, un 3% de posibilidades de salir vivo. Entonces, pues todo lo que fuimos viviendo en el transcurso de cada una de esas situaciones, pues se fue obviamente quedando en la memoria. Pasando el tiempo, que él ya está un poquito mejor, nos toca, debido a toda esa situación, tuvieron que operarlo. Ahí viene en el libro varias de esas cosas. Lo tuvieron que operar de un problema del esófago, se le quemó finalmente el esófago y le tuvieron que hacer una transposición de colon, o sea, quitarle un pedacito de colon que ya no funcionaba y ponerle, un pedacito de esófago y ponerle un pedazo de colon para que se conectara el tubo del esófago. Pero eso implicaba que no podía comer sólido. O sea, teníamos que darle papillas o tenía que tener muchísimo cuidado en la comida, muchísimo cuidado. Pero pues como cualquier niño, ¿no? Le encantan los dulces, le encantan los comidas. Entonces, pues mientras andaba uno vigilándolo, pues bien. Pero pues al final también él tenía que hacer su vida, entonces tampoco era de que tuviera uno 24 horas observándolo con uno y amarrándolo acá, sino que viviera también. Entonces, en una de esas, en una fiesta que tuvimos en la escuela, que nosotros pusimos una escuela de educación especial, pues porque no había en Oaxaca como. Claro. Entonces se va, a un lado se esconde y se agarra un hot dog y se come la salchicha. Pues obviamente se le atora. Se le atora, no podía ni respirar, lo tuvimos que llevar con un endoscopista y el endoscopista pues se mete a operarlo para sacar el pedazo de hot dog y pues fueron casi 8 horas porque pues, nos decía el endoscopista después de 2 horas que no sabíamos qué estaba pasando, sale y nos dice, miren, el problema es que tiene un hot dog atorado, la salchicha la tiene atorada, pero es carne muy suave, entonces tengo que ir con muchísimo cuidado, con una navajita que entra con el endoscopio y lo tengo que ir cortando, tengo que tener mucho cuidado porque si me paso, le perforo el esófago y lo mato. Bueno, entonces estando ahí, pues digo, bueno, este tipo de cosas que nos están sucediendo, yo creo que hay que platicarlas, no creo que seamos los únicos. Claro. Yo creo que debe de haber padres que también entran a un quirófano esperando que su hijo salga y que no tienen ni la menor idea de qué está pasando. Y es el sufrimiento de que
¿va a salir mi hijo vivo? ¿No va a salir vivo? Si no sale vivo, ¿qué voy a hacer? Etcétera, etcétera. Entonces de ahí, la idea ya la traía, pero ahí fue donde verdaderamente aterrizó. Y ahí es donde empieza el libro, precisamente, en esa situación y en ese momento. Y va recorriendo las etapas desde cómo nos conocimos, mi esposa y yo, cómo vino la parte de la reunión, cómo nos fuimos enamorando, cómo fuimos novios, cómo nos casamos, cómo finalmente nació Sergito. Nos tocaron épocas muy complicadas. Nosotros nos casamos en el 82. Si ahorita vivimos en una época financiera y económica muy difícil para México, en ese entonces estaba peor. No había dinero, todo el mundo estaba despidiendo, no había para poder contratar empresas, etcétera. Entonces ahí viene todo en el libro. Entonces de ahí es donde realmente dije, ahora sí, ya, tiene que aterrizarse, vamos a escribirlo para que la gente vea todo lo que sucedió y todo lo que viene alrededor, porque aquí no viene en el libro, pero a mí me tocó fortuna ser padrino de una generación del tecnológico, también en una época bien complicada, en el 2014, 2015, que estábamos con el problema de la recesión del mundo. Y pues yo veía a todos los muchachos del tecnológico con una cara de que, bueno, ya terminé mi carrera, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es mi futuro, no? Entonces les hice un discurso de cierre precisamente en eso, en cómo la vida te provoca muchos problemas, pero que si tú realmente le pones interés, le pones acción y le pones la felicidad, y el humor y la comunicación con toda la gente que te rodea, lo puedes ir sacando adelante. Es complicada porque la vida es muy complicada, pero también es muy bonita. Claro. Muy bonita porque nos da muy buenos resultados, algunos fracasos, y los fracasos hay que aprovecharlos para aprender, como la gran mayoría de los grandes. No compararnos con ellos, ¿no? Porque luego dicen, es que yo quisiera un Steve Jobs. Pues Steve Jobs nada más hay uno, ¿no? Y de aquí que vuelva a salir uno va a ser cientos de años. Pero sí aprender de ellos, ¿verdad? Hay que acordarse de que ellos también fracasaron. Y uno fracasa como ser humano, pero los fracasos tienen que servirnos para pararlos. Y eso también está aquí. Claro, qué maravillosas palabras acaba de decir. Y definitivamente yo tengo palabras para usted también, porque es admirable lo que usted ha hecho con toda esta situación de discapacidad, porque finalmente es un tema difícil, es un tema que muchos tocan, pero no profundizan. Es un tema que para la sociedad no está preparada para los niños con discapacidad. Ni siquiera nosotros como familias estamos preparados para los niños con discapacidad. Es admirable también que usted como padre pues haya permanecido. Si la gente que no lo sabe allá afuera, muchas veces las madres son las que llevan la carga. Bueno, no es la palabra, llevan pues el sacrificio como madre de llevar a sus hijos con discapacidad, de educarlos, de llevarlos a los hospitales. Y es admirable que un hombre haya decidido quedarse. En la mayoría de las escuelas con discapacidad vemos madres estando al pie de lucha con su hijo, pero casi no vemos padres. Es algo precisamente, digo, yo tengo que agradecer profundamente a mi esposa, ¿no? Es una cosa maravillosa y no tengo palabras para decirle lo que yo siento por ahí, lo que ella ha hecho, así como la familia, ¿no? También, la verdad, han estado unidos. Pero, pues yo la verdad, desde que nació mi hijo, pues es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo, es parte de mi ser, es parte de mi alma. Y sobre todo yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, es el producto del amor. Claro. Y si ese producto del amor nos genera un niño que, entre comillas, es normal, pues todos somos felices, ¿no? Pero si nos genera un niño que tiene ciertos problemas, pues con mayor razón, porque además el que está sufriendo es él. Claro. Él es el que verdaderamente se sacrifica, él es el que verdaderamente da todo para estar aquí con uno, para disfrutar del amor que le damos. Y cuando hay amor, las cosas empiezan a cambiar. Las 4 palabras que Sergio nos enseña acá son precisamente esa, ¿no? Es comunicación, amor, humor y fe, en su concepto general. Y las voy a recorrer rápidamente. Comunicación. Si tenemos una buena comunicación entre todos, pero una comunicación real, una comunicación en la que verdaderamente digamos lo que sentimos, digamos, oye, a mí no me parece lo que estás haciendo, no pelearse, porque ese es el problema grave, ¿no? Como seres humanos lo primero que hacemos es cuando tenemos un problema,
atacamos. Confrontar. Es lo primero, ¿no? Atacamos y la otra persona pues obviamente se siente atacada y contesta atacando. Pero cuando yo puedo decirle, oye, me molesta que llegues tarde, no podemos ver cómo hacerle. ¿Quieres que te diga yo media hora antes o cómo? Ah, bueno, ¿sí? Entonces, el expresar algo completamente en una comunicación de ambos lados y escuchar. Escuchar, hay un dicho muy importante que dice, tenemos 2 oídos y una boca, precisamente para eso, ¿no? Entonces, siempre tenemos que escuchar. El problema es que tampoco escuchamos. A lo mejor oímos, y ahora más hoy día, ¿no? Con el celular y con las redes sociales y todo, ya nada más entra por un oído y sale por el otro, ¿no? ¿Qué te dije? ¿Quién sabe? Entonces, si realmente nos comunicamos, empezamos a resolver muchos problemas. Segundo, por supuesto, importantísimo, ¿sí? Tener humor. Pero un humor real, saberse reír de uno mismo. Que si alguien me dice algo de mi defecto, mire, yo me acuerdo muy bien, voy a poner un ejemplo, no viene acá obviamente, pero es parte del asunto. Me acuerdo cuando estaba yo metido en los procesos políticos y electorales, pues yo tenía la barba negra completamente, que me la tuve que quitar por el COVID porque los doctores decían, pues es donde más se quedan los virus, ¿no? Pues yo llevaba 25 años con la barba y mi barba era negra completamente. Y soy canoso desde como los 25 años. Entonces, pues me veía yo, pues, pelo blanco y barba negra, pues obviamente me empezaron a decir just for men, ¿no? Porque me decían, pues te pintas la barba. Entonces, realmente me daba risa, ¿sí? Porque no es así, pero bueno, no importa, esa es la cosa. Y así como yo, la gente que se ríe de uno mismo, se ríe de las circunstancias de la vida. Hay que ser realista, hay que saber las cosas que están mal, no se trata de que me río de todo y me valuca, no, hay que saber las cosas como están, pero tomarlas con humor. Y esa parte del humor es precisamente parte de lo que nos tocó a nosotros vivir con Checo. O sea, Checo estaba muy mal, pero él mismo nos hacía reír. Le puedo poner un ejemplo, una anécdota, tampoco bien. Aquí vienen ciertas anécdotas, pero no vienen todas. En una ocasión tuvimos que llevarlo a transfundirlo de sangre. Traía, después del COVID todos aprendimos lo que son las plaquetas. Sí. Y cuántas tenemos que tener y cuántas no. Chequito traía 4,000 de plaquetas. O sea, no se podía ni mover. La doctora nos decía, nosotros estaríamos tumbados en la cama, nos preocupadísimos. Todo el mundo. Checo se movía como si no tuviera nada. Pero obviamente estaba muy mal. Entonces lo tuvimos que transfundir, le pusieron 1 litro de plaquetas completitas. Se llevó 4 horas de lo que pasaba. De ahí, pues nos fuimos a cenar. Entonces, bueno, pues yo pedí una copa de vino para lo que estaba comiendo. Y en lo que me doy la vuelta, que le agarra, mijo, y ¡zas! Que se la avienta. Entonces, era cosa, le digo, oye, chaparro, te acaban de poner 1 litro de plaquetas y tú ves una copa de vino, ¿cómo crees? Y se reía y se burlaba. O sea, era un niño que disfrutaba la vida. Por eso digo, es parte muy importante, el humor. Tener un humor real. Saberse reír de las circunstancias que la vida te pone mal. Y saberse reír también de uno mismo cuando uno comete tonterías. Por ejemplo, cuando uno se tropieza, lo primero que hace uno siente una pena, ¿no? En lugar de que me duela la pena de que alguien me vio, pues ríete de que te caíste. Porque en realidad eso es. Qué tonto fui, no les caí y me caí. Bueno, la otra, ¿sí? El tener fe, la fe real. Porque nosotros siempre tenemos fe cuando las cosas nos salen bien. Pero cuando nos sale mal, ya no tenemos fe. Entonces, cuando decimos, ay, Señor, porque no lo hiciste, no. El tener fe y decirle a Dios, insisto, el cualquiera que sea el suyo, es lo que tú me quieras dar, es lo que es para mí, es lo bueno para mí. Y eso tengo fe. Cuando Chiquito se fue al final, la última vez que se fue, ya estábamos totalmente conscientes nosotros de lo malísimo que estaba. Entonces era, Dios, ya no lo va a sufrir más. Ya, él ya cumplió, ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, pues ya llévatelo, ya que descanse. Entonces, con una fe real, y la fe real nos da muchísimas cosas que no nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, es parte del asunto. Entonces, tenemos comunicación, humor, fe y amor. Sí, tenemos amor, pero amor a todos. Es que cuando habla uno de amor, normalmente la gente piensa que el amor es de una pareja. Para que y no es cierto. No es cierto. Ahora se está viendo mucho el amor a los animalitos, ¿no? Qué bueno, que antes no los pelaban. Pero resulta que quieren más a los animales que a los niños. Veo unos restaurantes donde te permiten pet friendly, pero no puede entrar un niño, porque el niño, imagínate cómo pasa, ¿no?
Entonces hay que tener amor en lo general, a todos, a la sociedad, al enemigo. La gente que dice, es que este me cae muy mal, bueno, está bien, que te caiga mal, no hay problema, evítalo, evítalo. Pero es parte de la vida. O sea, todos estamos en este mundo por algo. Claro. Y por algo esa persona no te cae bien a ti o tú no le caes bien a él. A veces te enseñan más ellos. Bueno, normalmente es lo que pasa, ¿eh? Porque el amigo se queda callado. Sí. A lo mejor le llegas y le sales ahí, hecho tú un harapo y te dice, oye, ¿cómo me veo? No, muy bien. Ah, pero llegas con alguien que te dice, oye, ¿pero qué te pasó? ¿Qué te pones? ¿No? Y sabe uno que le está diciendo la verdad, porque precisamente le cayó uno mal, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, conjuntándolas, nos da la filosofía de mi chiquito, que de ahí la sacamos, y te da para que realmente puedas vivir una vida feliz, que es a lo que vivimos, venimos a este mundo, a vivir felices. Aprender lo que nos toca aprender, que el universo lo sabe, Dios sabe, pero vivir felices. Y esa es la parte más difícil. ¿Qué desafíos se enfrentó al escribir este libro? Ay, muchísimos. El primero, obviamente, el poner en palabras lo que yo quería decir en el primer contexto. Porque escribir sobre mis hijos es irme un montón de capítulos, ¿no? Marucita también nos ha enseñado muchísimo. Tuvimos ejemplos de milagros muy importantes que luego vendrán también en otro libro, que fueron milagros reales. La gente piensa que no hay milagros hoy en día, Claro, pero sí los sí, hay, claro. y los hay en serio, ¿sí? Entonces, lo primero fue eso, ¿no? Decidirse a escribir y qué escribir y cómo escribirlo, porque esa es otra. Lo voy a poner como una narración en la cual estoy leyendo, o lo voy a poner como una historia, o como... Y entonces me tomé la libertad de escribirlo como una seminovela. Es una novela de ficción en la cual entramos todos nosotros, en la cual narro yo muchas de las cosas que está pasando y que vivimos acá. Pero digamos que el problema más grave de todo es editar un libro en México. Editar un libro aquí en México es materialmente imposible. O eres un gran escritor de los super reconocidos, que en lo que ya tienes una editorial y te hace caso, o ni te pela. Este libro yo lo tuve que editar en Canadá. O sea, no, la editorial es una editorial canadiense, ¿sí? Que estuve buscando, me contacté con ella. Aparte, el libro estaba escrito, su escritura original está en inglés. Okay. No es en español, sino yo lo escribí en inglés. ¿Cuál es la razón? Precisamente eso. Cuando yo empecé con la escritura del libro, dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Y me moví por todo. No había manera. No había manera de conseguir. Ahora ya hay más editoriales independientes, ya es un poquito más abierto, pero en ese entonces no había nadie. Nadie, no había forma. Entonces dije, bueno, ¿cómo le hago? Yo tenía un negocio en Estados Unidos de conferencias, entonces tuve varios amigos y estuvimos platicando. Entonces dije, bueno, pues lo voy a escribir en inglés. Es más fácil poderlo editar y producir en Estados Unidos o en Canadá. Y ciertamente así fue, ¿sí? La cosa es que yo dije, bueno, ok, sí, lo voy a tener en inglés, pero pues me interesa que la gente en México sea la que lo vea, mi gente, mi familia, la gente que yo conozco, la que quiero, la que conoció a Checo. Entonces, pues lo que hicimos fue traducirlo. Lo traduje yo, pero con ayuda de un traductor de la editorial. ¿Sí? Entonces lo estuvimos viendo. Y finalmente, pues lo sacamos, está en inglés, lo tengo en inglés también, y está en español. ¿Sí? Entonces, pero la parte más difícil fue esa. Ya una vez que conseguí la editorial para la revisión, o sea, ¿para qué sirve la editorial? Probablemente hay muchos que quieren escribir y no saben ni para qué, ¿no? No se trata de que yo me ponga a escribir, ya lo escribí, ya está padrísimo, se lo llevas a un lugar y ahora le imprímelo, ¿no? Pues para eso me voy a una imprenta, ¿no? No, te tienen que revisar el estilo, te tienen que decir primero si vale la pena o no vale la pena. Porque a lo mejor tu historia para ti es buenísima, pero para nadie le va a interesar. ¿Sí? Entonces es la primera. Entonces pasas la primera prueba de que, oye, sabes que tu historia sí vale la pena. Entonces, ahora vamos a desarrollarla. Luego la empiezas a desarrollar, bueno, de qué se trata tu tema, cómo va el tema, revisar la ortografía, revisar toda la sintaxis, revisar cómo va, después de eso colocarla en capítulos o cómo lo vas a colocar, y ahí se va toda la revisión completa del libro, hasta que obviamente también la portada, la contraportada, tienes que buscar lo que se llama, esto que se llama ISBN, si quieres que se venda, pues tienes que conseguir un número que se reconoce a nivel mundial, que es el famoso ISBN. Sí, claro. Y aquí en México conseguí, escribí otro libro, pero este libro ya es un libro de no ficción, que es precisamente se llama del fracaso al éxito.
que metí la solicitud para el ICB en el número aquí en México, en el INPI, desde hace un año, y todavía no lo consigo, todavía no me lo entregan. Entonces, esa es la parte más complicada del libro. Y eso yo creo que lo puede decir cualquier escritor aquí en México. Sí. Si tienes la fortuna ahora con las editoriales nuevas, que tú pagas la edición del libro y que te atienden y todo, que te digan sí va, perfecto. Luego otra, la gran mayoría de las editoriales te quitan el 50 al 60% de tus regalías. ¿Sí? Entonces, si escribiste un libro, normalmente yo no lo escribí para hacerme rico con el libro, la verdad, yo lo escribí porque quería yo transmitir lo que nosotros vivimos y cómo lo vivimos, para que la gente que lo necesite, yo tengo muchísima gente que conozco que cuando tienen un niño con discapacidad te dicen, es que me tengo que pasar mi cruz. Y digo, no, es que si lo tomas como una cruz, ya desde ahí estás mal. Pero es que Dios me lo mandó. Y le digo, a ver, ponemos a lo mismo. Si tú estás con que Dios te lo mandó y que es tu cruz de aquí al resto de tu vida, para empezar el niño ya lo sintió. Ya no estás sintiendo el amor que estás sintiendo con él porque es tu hijo, sino que estás sintiendo que tú nada más tienes eso porque Dios te lo mandó y lo tienes que cumplir. Entonces, ese tipo de cosas tiene que la gente aprender. Pero no es fácil aprenderlo. Y si yo se lo digo a alguien, le digo, oye, es que trata a tu hijo de otra manera, pues bueno, ¿tú quién eres? No te metes en mi vida. Entonces, lo primero es, yo lo viví, nosotros lo vivimos. Nos tocó con 2 niños. Porque aquí no aparece Malucita. Pero nosotros nos esperamos 5 años porque nos decían los doctores, y se preocupen, hombre, eso sucede 1 en millones. Ay, pero mientras que millones o no millones, pues te da miedo, ¿no? Y resultó después cuando dijimos, órale, pues va, pues sí, y fue 1 en millones. Y volvió a salir, mucho menos problema con chiquito, pero sí tiene también sus problemas. Entonces, la gente tenía que conocerlo. Mira, lo vivimos nosotros, aquí está, léelo, ojalá y te sirva. Yo creo que sí, porque vienen aquí cosas, vienen 2, 3 cosas durísimas que nos tocó vivir en el hospital, al lado de Checo, ¿sí? Y eso cuando lo ves, dices tú, es que sí, yo tengo problemas, pero estos problemas son mucho más graves. Entonces, bueno. Te das cuenta que a veces nuestros problemas como humanos no son tan grandes, ¿no? En estas condiciones. Doctor, ¿cómo describe usted la discapacidad? Un problema muy grave a nivel sociedad. Porque las personas que están discapacitadas o que tienen una discapacidad, ellas no se sienten como tal. Mira, voy a tocar una anécdota que nos tocó vivir a nosotros. Como teníamos 2 niñitos con discapacidad, pues entonces dijimos, bueno, pues en los aviones, en vuelos internacionales, pues ya nos atienden un poquito mejor, ¿no? Somos los primeros que pasamos y todo, bueno, ok. Entonces íbamos en un viaje a Argentina, por una situación también del negocio. Entonces llegamos ahí, pues llegamos con Sergito y con Mar, con nuestra silla de ruedas, dijimos, padrísimo, vamos a llegar primero. Y resulta que cuando vamos llegando ahí, nos llega el equipo completo de Argentina de Paralímpico. O sea, todos con discapacidad. Todo el avión era para personas con discapacidad. Entonces, pues ya éramos uno más de todos los que estaban ahí. Y ahí ves, o sea, había personas que competían en diferentes deportes que no tenían piernas ni manos. Y que ellos venían en la silla de ruedas, pero felices, disfrutando su vida. Entonces yo creo que tenemos que darnos cuenta que la discapacidad muchas veces está en la mente de la gente y de la gente que nos llamamos normales. Decía yo hace rato que finalmente terminamos con discapacidad casi todos. Cuando vamos siendo más grandes ya no vemos, necesitamos lentes. Yo hace 2 años no necesitaba lentes, veía perfectamente sin ningún problema. ¿Sí? Empieza uno a no poder caminar. Ya no ves las piedras y te tropiezas. O te lastimas una pierna. ¿Sí? Perdón. O a lo mejor ya no disfrutas la comida. Perdón. Entonces, la discapacidad es más bien hacia los que sienten que la tienen otro. A mí me da mucha risa cuando dicen y hablan de los grupos vulnerables, ¿no? Porque dicen, es que es un grupo vulnerable. Es que todos somos grupos vulnerables, de una u otra manera. ¿Sí? A lo mejor yo tengo un problema que toda la vida, cuando era yo chico, siempre me enfermaba del estómago. Es un grupo vulnerable, porque tienes un problema de salud. ¿Sí? Entonces, si empezamos con decirles a las personas con discapacidad que son grupos vulnerables, pues ya desde ahí los estamos limitando. Y ellos es lo que no quieren.
O sea, lo primero que una persona con discapacidad quiere es que lo traten como todos los demás. Punto. Sí, dame las facilidades, de acuerdo, sí, estoy de acuerdo que le pongan rampas, sí, estoy de acuerdo que le pongan elevadores, sí, esa es parte de la obligación de la sociedad, pero trátalo como igual. Claro. Cuando lo empiezas a tratar con una persona con discapacidad, ahí ya explotaste todo. ¿Cómo cree que puede contribuir su libro para cambiar la percepción de la sociedad sobre la discapacidad? Pues mira, yo creo que la primera situación es algo que ya hemos hecho y llevamos muchos años haciendo, que es que la gente lo vea. Hoy en día ya vemos mucho más, pero yo me acuerdo cuando empezamos con Chiquito a sacarlo, la gente nos veía raro, ¿no? O sea, a lo mejor yo tengo un niño con discapacidad, pero lo tengo escondido en mi casa. ¿Qué es No lo lo que saco. pasa? ¿Qué es lo que sucede? No lo saco, ahí lo tengo, ¿sí? Entonces eso provoca doble discapacidad, porque provoca la discapacidad de la persona que está discapacitada, la discapacidad de la que se queda a cuidarlo, porque tampoco lo puedo dejar solo, ¿sí? Entonces, creo que la primera situación es, y lo hemos logrado, yo estoy completamente convencido de eso, es sacarlos, que vivan la vida. Nosotros los llevamos a fiestas. Y sí, hay veces que dan ganas hasta de matar al de enfrente, ¿no? Porque lo hace menos. Mire, buscábamos una escuela para ellos y nos tocó una escuela que nos decían, es que los papás no los aceptan porque piensan que se les puede pegar a sus hijos. Es que no es una enfermedad contagiosa, pero es parte del ambiente. Entonces, que vean a la gente, que vean que hay esa situación, eso empieza a romper la barrera del conocimiento. Si yo ya veo una persona que no puede caminar, una persona que no puede hablar, una persona que balbucea, y lo veo como parte de mi vida, ya lo veo más normal. Claro. Ya no siento que es una persona rara, que es una persona, y sobre todo si desde chiquito los niños lo empiezan a ver. Claro. ¿Sí? Luego la otra, la educación de los padres a los hijos. ¿Sí? Oye, papá, ¿por qué? Nos toca con Marucita, ¿por qué esa niña está así? Y si el papá no sabe contestarle, pues el niño se queda también toda la vida en ascuas. Entonces, bueno, pues mira, porque la niña por una circunstancia nació así, tiene este tipo de circunstancias, funciona diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la segunda, ¿no? La primera es que lo vean, que sepan que existe la discapacidad. La segunda, la educación en la familia. Y la tercera, la igualdad a nivel social. No nada más a nivel leyes, porque las leyes nos dicen que en la escuela es obligatorio que tengan a niños con discapacidad o que en los trabajos tengan a personas con discapacidad. Sí que bueno, pero no es eso, sino la igualdad a nivel social, la igualdad real. Tengo una ley que me dice que esto, pero que yo lo hago por sentimiento. Respetar las cosas. A ver, ¿por qué me pones un lugar de estacionamiento para personas con discapacidad en la esquina? Pues porque si quiere cruzar enfrente, tiene la facilidad y no la pongo en medio. Si no, va a tener que recorrer hasta allá. Entonces, entendámoslo. Y es para eso. No es para que llegue yo, es que no hay un lugar por acá y aquí me meto, ¿no? Porque aparte, vuelvo a lo mismo, nos va a tocar a nosotros. El día que te tropiezas y te rompes una pierna y que no puedes caminar, eres una persona con discapacidad. ¿Sí? Y entonces en ese momento dices, oiga, ¿por qué no me hace usted caso? Oiga, ¿por qué no me permite usted que ponga aquí? Oiga, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas tres cosas son las cosas que se necesitan. Y yo creo que nosotros en lo particular, mi familia, yo, Marucita y Checo, pues de alguna manera hemos hecho algunas cosas en ese aspecto. ¿Sí? El abrir a toda la gente, el que vean que la vida puede ser normal. Yo con mis hijos voy a todos lados. Y a veces la gente no lo piensa. Oye, te empiezan a presumir, ¿no? Oye, es que ya fui al museo fulanito de tal. ¿Tú no lo conoces? Digo, pues mira, no puedo ir porque no puedo entrar con mi hija. ¿Cómo? Pues no hay rampas. Y si no hay rampas, pues, pero bueno, pero velo a ver tú. ¿Y por qué lo voy a ver yo y no ella? ¿No? Entonces, es cuestión de que se vea de que la familia somos todos los que pertenecemos a la familia. Y somos exactamente igual. Y el mismo derecho tenemos uno que el otro. Si yo voy a un restaurante que me encanta ir a comer, pero no puedo entrar con mi hijo, pues no entro. No entro, perdóname, pero no entro. Oye, pero es que el restaurante atiende muy bien, pero a mí sí, pero a mi hijo no. Pues sí. Nos tocó aquí en un restaurante, no voy a decir el nombre porque ahorita en este caso no tiene caso,
pero realmente un restaurante que es muy famoso en Oaxaca, y llegamos con mi nenita, y estaba lleno, y le digo le dice mi esposa a la señorita, oiga, pero permíteme una silla para que se sienta. No, no lo tenemos permitido. Digo, oye, ve cómo está. ¿No? Pues agarramos, salimos y nos fuimos. Yes. Entonces, son cosas que esas tenemos que aprenderlas y hay que enseñárselas. A la sociedad. Nos falta mucho como sociedad, como lo decía hace un momento. ¿Dónde podemos adquirir su libro, doctor? Mira, está en venta en el Hotel Casántica, ahí tengo físicamente estos libros, ahí están, ahí en venta para que lo quiera, pero está en venta en Amazon, está en venta en todas las plataformas donde venden los libros y en mi página de internet. La página es sergiobellog.com. sergiobellog.com. Ok, ¿sí? Es una página de internet. Es una página de internet, página de mía personal, y ahí viene el libro y vienen otras cosas a las cuales yo hago, ¿no? Yo tengo mi blog, cosas así, y tengo otros libros que no tienen que ver con este. También ahí están en venta. ¿Sí? Y aquí en el Hotel Casántica, en la avenida Morelos 601, está físicamente este librito. Morelos 601. Así es. Ok. Pues a mí sí me gustaría hacer la invitación para todas aquellas personas que no sepan de discapacidad, pueden adquirir el libro. Para todas las familias, porque las familias pues finalmente somos las que vamos encaminando a esos chiquillos. Entonces también, por favor, pueden adquirirlo. ¿Y cuál es el mensaje, el último mensaje que usted espera que los lectores tomen de este libro? Yo diría que lo que yo quisiera que se quedaran es con la felicidad de la vida. Que disfruten la vida. Que la vida tiene problemas muy graves. Yo creo que el haber nacido con una discapacidad en la cual no te puedes comunicar verbalmente, en la cual no puedes decirle a alguien que te duele algo verdaderamente, pues es muy complicado y hace que la vida se vea como una amargura, y sin embargo no fue así, fue feliz toda su vida, nos enseñó unas cosas impresionantes. Entonces, para mí yo creo que la parte más importante de esto es, hay que ser feliz. Hay que ser feliz con lo que la vida te da, pero no nada más como una resignación, sino como una felicidad real. La vida me da esto, disfrútala, porque aparte la vida es muy corta, aunque parezca que es muy larga, no es cierto, de repente nos damos cuenta de que ya se fue, ¿sí? Y cuando se fue dices tú, híjole, me faltó hacer esto, me faltó. Disfruten la vida y disfruten a su gente. La gente está cerca de ustedes. Si me peleé con alguien, pues analiza cuál fue la razón de pelearte. A lo mejor no te puedes, yo no voy a meterme en la filosofía de que no, antes de que te vayas a dormir, conténtate con la persona. No, porque no sé cuál sea el pleito. A lo mejor no es así. Pero si no es, si el pleito es a nivel de que de plano ya no puedo contentarme con esa persona, bueno, corta el círculo. Vámonos ya, quítalo para un lado y sigue tu vida por otro lado. Para que esa carga de amargura, de resentimiento, no te haga que no seas feliz en tu vida. Claro. Entonces yo diría que esa es la parte más importante, ser feliz. Y con eso hace uno feliz a los que están a los lados. Ay, sí, claro. Qué bonito mensaje. Por favor, léanlo. Creo que les va a dejar mucho conocimiento sobre el tema de discapacidad, pero también como superación personal, ¿no? Así es. Finalmente, todos somos humanos y nadie está exento de esta situación. Como parte, hay gente que a lo mejor no le ha tocado la fortuna o la mala fortuna de tener una persona con discapacidad alrededor, ¿no? Pero le sirve porque problemas todos tenemos. Sí. Y hay momentos en los que dice uno, ay caray, ya no aguanto, ya no quiero esta bronca, ya no quiero este problema, y a lo mejor leyendo esto y viendo lo que le pasó a la otra persona y cómo lo sacó adelante, ¿sí? Dice, ¿sabes qué? Esto no es nada, lo voy a llevar adelante. O es muchísimo, pero tengo cómo ir para adelante. Sí, creo que vale la pena. Sí, y como sociedad también nos falta ser un poco más empáticos, más humanos, con nuestros cercanos, con nuestro prójimo, ¿no? Ese es otro boleto, lamentablemente se ha perdido el sentimiento fraterno en lo común, porque cuando viene una desgracia todo el mundo se une. Sí. O sea, que viene un huracán y deshizo medio Oaxaca, bueno, todo el mundo se une para curar, ¿no? Que un terremoto, sí,
Pero cuando está en lo normal y que ves que una persona se cayó, pues que se levante. Pues yo, no es cosa mía. ¿Sí? Mira, nos acaba de pasar hace precisamente 3 días, 4 días, estábamos en el aeropuerto, veníamos de unos estudios de mi hija, y sentados en el restaurantito comiendo, un golpe aquí atrás y un muchacho que acaban de operarlo de la cadera se cayó. Y estaba en un llanto, pero con un dolor impresionante y no se paraba nadie. Yo oigo el ruido, estaba atrás de mí, me paro y el pobre muchacho estaba ahí, entonces se para otro señor. Como vio que yo paré, se para otro señor. Pero todo el restaurante estaba lleno. Nadie. Sí. Entonces es una situación que nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos darnos cuenta de que si todos nos pusiéramos un poquito de los zapatos del otro, el mundo sería muy distinto, de verdad. Si nosotros dijéramos, a ver, cuando sucede un problema grave, entro y participo y me vuelvo empático y ayudo, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer en la vida normal? ¿Por qué no si voy en la calle y un cuate que no sé si tenga mayor prisa que yo y todo, pero se quiere meter, no, le echo el coche porque te vas a meter, ¿no? Claro. Si yo pensara, no sé, mire, leí hace un tiempo un post que subió un señor en Nueva York, no sé si ya lo hayan oído, pero se los voy a platicar. El señor se sube al metro de Nueva York con sus 2 hijos chiquitos y se sienta todo apesadumbrado, tocándose la cabeza y los niños pues echando un relajo impresionante en el metro, ¿no? Entonces todos los que estaban alrededor viendo cómo el señor pues no les decía nada, los muchachos, ¿no? Hasta que llegó un momento que después de un tiempo el que estaba sentado al lado ya no aguantó y que dice, oiga, ¿qué no se da usted cuenta de lo que están haciendo sus hijos? Y el otro, ¿qué? Perdón, discúlpeme. Entonces usted cuenta cómo está. Está molestando a todo el mundo, de eso se cuenta. Ay, sí, discúlpeme, perdón. Lo que pasa es que yo creo que están desfogando un poco la energía porque acabamos de salir del hospital y murió su mamá. Nadie les volvió a decir nada a los niños. O sea, no sabemos qué está pasando. No sabemos. Sí puede ser que a lo mejor sea un niño malcriado, de acuerdo. Pero hay que ver primero qué pasa. Y de acuerdo a eso, ver qué puedo no hacer. Por ser empático o no ser empático, a lo mejor sí verdaderamente toca, oye, cuida a tu hijo, ¿no? Porque también Claro, lo hay, es la verdad. claro. Pero si todos pues, nos pusiéramos en los zapatos de los demás y primero viéramos qué sucede, la vida sería muy diferente. Así es. Pues doctor Sergio Bello Guerra, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca, por venirnos a presentar este maravilloso libro, La filosofía de Checo, 4 palabras para tu vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tilina, muchísimas gracias a todos. Los invito de verdad que lo lean. Cómprenlo, está en el hotel o está en Amazon, en las plataformas que venden libros o en mi página sergiobellog.com. Muchísimas gracias.